La ciencia nos ha enseñado a creer que todo puede explicarse con lógica y pruebas. Pero, ¿qué pasa cuando surgen descubrimientos que desafían por completo esta lógica? Hay misterios tan absurdos que ni los mejores científicos pueden descifrarlos. ¿Cómo es posible que un vaso con inscripciones sumerias aparezca en Bolivia, a más de 10.000 kilómetros de Mesopotamia? ¿O que un animal que supuestamente se extinguió hace más de 1.000.000 de años esté representado en pinturas rupestres de hace solo 15.000 años? No tiene sentido, y precisamente por eso estos enigmas siguen desconcertando a investigadores y mentes curiosas. Y eso no es todo. ¿Te imaginas un gigantesco candelabro esculpido en la tierra, visible desde más de 20 kilómetros de distancia, resistiendo el paso del tiempo como si desafiara las leyes de la naturaleza? ¿O una piedra cubierta de símbolos inexplicables que algunos creen que es un mapa del más allá? Con cada nuevo hallazgo, nos damos cuenta de que hay algo en la historia de la humanidad que quizás aún no se ha contado del todo. ¿Son solo coincidencias inexplicables o hay algo más grande oculto bajo capas de polvo y tiempo? Prepárate para un viaje a través de los descubrimientos que simplemente no tienen sentido y que ni los científicos pueden explicar. Y si te gusta explorar lo desconocido, no olvides darle like y suscribirte al canal, porque esta es solo la primera pieza del rompecabezas. En la árida costa de Perú, una enorme figura se dibuja en la ladera de una colina, el Candelabro de los Andes. Con 180 metros de altura, esta enigmática obra puede verse a más de 20 kilómetros de distancia, desafiando los siglos con su misteriosa presencia. ¿Quién lo esculpió? Y lo más importante, ¿por qué? Sus orígenes son tan inciertos como su propósito, lo que lleva a arqueólogos y entusiastas de lo desconocido a preguntarse si pudo haber servido como un faro de navegación para civilizaciones antiguas, un símbolo ritualístico o incluso un marcador astronómico. La pregunta sigue abierta, y la sensación de que hay algo más en esta figura no deja de crecer. Los que defienden la teoría del faro señalan su posición estratégica, visible desde el mar, y creen que antiguas civilizaciones, como los paracas, pudieron haberlo construido para guiar embarcaciones. Pero, ¿cómo es posible que una estructura esculpida en la tierra haya resistido tanto tiempo sin desmoronarse por el viento y la erosión? Esa es una de las cuestiones que desafían la lógica. Los que creen en la explicación astronómica sugieren que el candelabro podría estar alineado con ciertas constelaciones, funcionando como un marcador del cielo. Si eso es cierto, ¿quién tenía un conocimiento tan avanzado para diseñarlo hace siglos? También hay quienes creen que el Candelabro de los Andes era un pararrayo simbólico, vinculado a antiguos rituales. Esta idea se conecta con la hipótesis de que las civilizaciones antiguas poseían conocimientos mucho más avanzados de lo que imaginamos, manipulando símbolos y estructuras para comunicarse con las fuerzas de la naturaleza o entidades superiores. Sea cual sea la respuesta, el candelabro sigue intrigándonos, como un enigma grabado en el paisaje. Pero este no es el único misterio que desafía la historia. Imagina un animal extinto hace más de 1.000.000 de años apareciendo en pinturas rupestres de hace apenas 15.000 años. Parece imposible, ¿verdad? Pero esto es exactamente lo que sucedió con el Cibbatherium, una especie similar a una jirafa que, según los registros fósiles, debería haberse extinguido mucho antes de la aparición de cualquier civilización humana. Sin embargo, en cuevas repletas de dibujos primitivos, aparece representado con un nivel de detalle que sugiere que nuestros antepasados lo vieron con sus propios ojos. Esto plantea una inquietante duda. ¿El Cibbatherium sobrevivió más tiempo de lo que creemos o los antiguos artistas lo dibujaron basándose en relatos o mitos? Si este animal realmente coexistió con los humanos, la paleontología tendría que revisar su línea temporal. No sería la primera vez que un fósil viviente desafía la ciencia. El celacanto, un pez que se creía extinto hace 66 millones de años, fue encontrado vivo en 1938. ¿Y si el Cibbatherium fuera un caso similar? Esta posibilidad pondría en jaque muchas teorías sobre extinciones y podría incluso indicar que otras criaturas supuestamente desaparecidas aún podrían estar vivas en lugares remotos del planeta. Otra posibilidad es que los artistas prehistóricos dibujaran esta criatura basándose en restos fósiles que encontraron. Pero, ¿cómo un pueblo tan antiguo podría reconstruir la apariencia exacta de un animal extinto sin haberlo visto nunca?
Algunas teorías más arriesgadas sugieren que estos dibujos podrían ser fragmentos de una memoria colectiva más antigua de lo que imaginamos. Y esto nos lleva a otro enigma de la historia humana, grabado en la misma piedra. Imagina una roca que guarda secretos durante más de 5000 años. La piedra de Cochno, encontrada en Escocia, es un verdadero enigma arqueológico. Su superficie está cubierta de espirales, círculos concéntricos y marcas extrañas, algunas pareciendo huellas con 4 dedos. Pero, ¿qué significan? Algunas teorías sugieren que esta piedra puede ser un antiguo mapa estelar, un registro de rituales religiosos, o incluso un código cósmico dejado por una civilización perdida. Lo más intrigante es que, a pesar de siglos de estudio, nadie ha podido descifrar completamente su significado. Los que defienden la teoría del mapa creen que los símbolos en la piedra de Cochno corresponden a constelaciones, lo que indicaría un conocimiento astronómico avanzado para la época. Si esto es cierto, ¿quién pudo haber cartografiado las estrellas con tal precisión hace 5000 años? Otra hipótesis sugiere que los dibujos representan portales entre el mundo de los vivos y el de los muertos, un concepto común en muchas culturas antiguas. ¿Podría haber sido la piedra de Cochno una puerta simbólica hacia otra dimensión? El misterio se intensifica aún más cuando descubrimos que la piedra de Cochno fue enterrada de nuevo por los arqueólogos para protegerla de la erosión y el vandalismo. Esto significa que, por fascinante que sea, su verdadera historia sigue oculta bajo tierra, esperando a ser descifrada. Pero este no es el único hallazgo desconcertante. Hay descubrimientos aún más sorprendentes que parecen conectar civilizaciones separadas por miles de años y kilómetros. A orillas del lago Titicaca, en Bolivia, los arqueólogos encontraron un objeto que no debería existir. La Fuente Magna, un cuenco de piedra cubierto de inscripciones que se asemejan a la escritura sumeria. ¿El problema? La Mesopotamia, donde surgió la escritura sumeria, está a más de 10.000 kilómetros de distancia, y no existen registros históricos de contacto entre estas civilizaciones. ¿Cómo pudo haber llegado este artefacto hasta allí? ¿Podría ser una prueba de que los pueblos de América del Sur y Oriente Medio tenían vínculos hace miles de años, mucho antes de lo que la historia nos cuenta? Si esta conexión fuera real, la historia de la humanidad tendría que reescribirse. Esto significaría que navegantes sumerios, o alguna civilización desconocida, cruzaron los océanos miles de años antes que los vikingos o Cristóbal Colón. Pero, ¿cómo habrían logrado semejante hazaña sin la tecnología naval adecuada? Y lo más intrigante, si esos pueblos realmente llegaron a América del Sur, ¿qué otros rastros de su cultura podrían haber dejado en el camino? ¿Cuántos más artefactos como la Fuente Magna siguen ocultos, esperando ser descubiertos? Algunos escépticos creen que las inscripciones fueron hechas por pueblos locales y que la semejanza con la escritura sumeria es solo una coincidencia improbable. Pero, dada la complejidad de los caracteres y la similitud estructural, ¿podemos realmente descartar la posibilidad de que haya algo más en este misterio? Quizás la Fuente Magna sea solo una pieza de un rompecabezas más grande, y la respuesta a este enigma esté escondida en otro hallazgo aún más desconcertante. En 1969, comenzó a circular en Siberia una historia impactante. El hallazgo de un sarcófago con una mujer perfectamente preservada, supuestamente enterrada hace 8 millones de años. Los detalles eran propios de una película de ciencia ficción. Un ataúd de piedra sellado herméticamente, un líquido desconocido que mantenía el cuerpo en un estado intacto y una apariencia tan conservada que parecía más una persona dormida que un fósil humano. El rumor se extendió rápidamente, generando tanto entusiasmo como dudas. ¿Podría ser esta la prueba de que la historia humana comenzó mucho antes de lo que creemos? Pero el entusiasmo pronto se convirtió en decepción. Nuevas investigaciones revelaron que todo había sido inventado por un periodista local en busca de notoriedad. Sin embargo, incluso después de ser desmentida, la leyenda de la princesa de Tixul nunca desapareció completamente. Algunas personas creen que las autoridades soviéticas ocultaron la evidencia, temiendo que el descubrimiento desafiara la historia oficial de la humanidad. El miedo a lo desconocido y la necesidad de respuestas han mantenido vivo el misterio, incluso sin pruebas concretas. A pesar de ser un caso de desinformación, la historia de la princesa de Tixul nos recuerda cuánto nos fascina lo oculto y lo inexplicable. Si este enigma fue fabricado,
¿Cuántos más han sido enterrados a lo largo de la historia? La necesidad de explorar lo desconocido nos impulsa a seguir buscando, y muchas veces son los números los que nos ayudan a conectar las piezas de este gran rompecabezas. Los números detrás de estos misterios no solo son impresionantes, sino que también plantean preguntas difíciles de responder. El candelabro de los Andes, por ejemplo, mide 180 metros de altura, casi el doble del tamaño de la Estatua de la Libertad. ¿Cómo es posible que algo tan grande haya sido esculpido en una ladera y haya permanecido intacto durante siglos, desafiando el clima y la erosión? Este dato nos obliga a preguntarnos si los constructores de esta figura tenían conocimientos avanzados de geología y conservación que aún no hemos descubierto. El caso del Cibaterium y las pinturas rupestres es otro enigma cronológico. Los registros fósiles indican que esta especie se extinguió hace más de 1 millón de años, pero los dibujos en cuevas tienen solo 15.000 años. Algunos estudios sugieren que pudo haber sobrevivido hasta hace 5.500 años, lo que cambiaría radicalmente nuestra visión sobre la extinción de especies y su posible convivencia con humanos primitivos. El problema es que la ciencia no se basa en suposiciones, sino en pruebas concretas, y hasta que no haya más evidencia, este vacío en la línea del tiempo seguirá siendo un misterio sin resolver. Otro dato sorprendente es la distancia de 10.000 kilómetros que separa Bolivia de la antigua Mesopotamia, donde surgió la escritura sumeria. Esto hace que la existencia de la fuente magna sea aún más desconcertante. Si los sumerios nunca viajaron a América del Sur, ¿cómo pudo aparecer allí un cuenco con inscripciones similares a las suyas? La probabilidad de que una escritura aleatoria se parezca tanto a otra ya existente es extremadamente baja, lo que refuerza la teoría de que hubo un contacto desconocido entre ambas civilizaciones. Pero si eso es cierto, ¿qué otras conexiones podrían haber existido en el pasado y aún no hemos descubierto? Algunas preguntas son tan intrigantes que parecen desafiar la lógica histórica. Por ejemplo, ¿cómo ha resistido el candelabro de los Andes durante tanto tiempo sin desaparecer, a pesar de las condiciones climáticas? El viento, la lluvia y la erosión natural deberían haber borrado esta estructura hace siglos, pero ahí sigue, intacta, desafiando a los elementos. ¿Significa esto que sus creadores poseían un conocimiento avanzado de geología y conservación? ¿O utilizaron algún material o técnica que todavía no entendemos? Otro gran misterio. Si el Cibaterium realmente sobrevivió más tiempo de lo que se pensaba, ¿cuáles serían las implicaciones para la paleontología? Este animal, que debería haberse extinguido hace más de 1 millón de años, aparece en pinturas rupestres de hace solo 15.000 años. Si eso es cierto, significa que otras especies supuestamente extintas podrían haber coexistido con los humanos durante mucho más tiempo de lo que creemos. ¿Podría haber más especies desconocidas todavía vivas en regiones inexploradas del planeta? Y tal vez la pregunta más perturbadora: ¿cómo se explica la semejanza entre las inscripciones de la fuente magna y la escritura sumeria? Si este artefacto es auténtico, cambiaría por completo nuestra visión sobre el contacto entre civilizaciones antiguas. No hay registros de que los sumerios hayan cruzado océanos, pero esta evidencia sugiere lo contrario. ¿Podría haber existido una red de navegantes mucho antes de las grandes civilizaciones que conocemos? ¿O es posible que haya una conexión aún más profunda entre pueblos separados por miles de años y kilómetros? Después de explorar estos misterios, queda claro que la historia de la humanidad podría ser mucho más compleja de lo que imaginamos. ¿Cuántos secretos siguen ocultos bajo la tierra, esperando ser descubiertos? ¿Cuántos enigmas han sido enterrados por el tiempo y el olvido? Tal vez nunca tengamos todas las respuestas, pero precisamente eso es lo que hace que estos misterios sean tan fascinantes. Ahora dime, ¿qué descubrimiento te ha dejado más sorprendido? ¿Crees que la historia podría estar equivocada en algunos aspectos? Déjame tu comentario con tu teoría. Quiero saber tu opinión. Y si te ha gustado este viaje a lo inexplicable, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque el universo es un gran enigma, y cada día apenas estamos arañando la superficie.